de denunciar el bloqueo. Yo voy a hacer alusión a algunos elementos de carácter histórico para explicar el actual contexto. La guerra por más de 60 años del sistema político de los Estados Unidos contra mi país. O sea, vamos a hablar más allá de cualquier expresión partidista. Estamos hablando de un posicionamiento de un sistema político que no se resigna a que a 90 millas de sus costas existe un proyecto socialista que pese a la adversidad resiste y avanza. La idea inicial es que a veces existen errores a la hora de enfocar el tema de esta relación que algunos llaman eufemísticamente diferendo. No es un diferendo, es una posición sistemática de agresión contra Cuba. Desde el momento mismo en que se está formando la República del Norte, desde el momento mismo de la independencia, van a quedar definidos en líneas generales el posicionamiento de los Estados Unidos hacia Cuba, que ha sido codificado a través de distintas doctrinas, ¿no? Fruta madura, destino manifiesto, la doctrina Monroe, que el año que viene se van a cumplir 200 años, que es muy importante. O sea, es un tema que hay que estar actualizando permanentemente, que ha sido la estrategia socorrida de los Estados Unidos hacia la América Latina, América para los americanos, y que precisamente esta posesión de los Estados Unidos hacia Cuba inclusive tuvo que ver a finales del siglo XIX con las acciones para frustrar la guerra de independencia de mi país. O sea, la colaboración del gobierno de los Estados Unidos con la corona española para que Cuba no fuera independiente. El hecho de la intromisión de los Estados Unidos en la guerra entre cubanos y españoles en el momento en que los cubanos militarmente habían derrotado a la corona española. Los sucesos del Maine, pero sobre todo la conferencia de París, donde, pese al esfuerzo independentista cubano, no son invitados al acto en el que se da la transición jurídica del estatus de Cuba fuera del colonialismo español. Es decir, España le entrega a Cuba a los Estados Unidos. Cuba emerge como la primera neocolonia en la historia de la humanidad. Es decir, los Estados Unidos se inauguran como potencia imperialista en la guerra hispano-cubana norteamericana. Los marines se estrenan. Recuerden a Teddy Roosevelt y su doctrina del Gran Garrote. En fin, elementos que van a ir definiendo el lanzamiento de Estados Unidos como potencia hegemónica en el hemisferio. No es con la guerra de independencia del 59, no es con la revolución que nace el enfrentamiento. Los Estados Unidos, en la llamada pseudo-república, dirigieron todos sus esfuerzos para neutralizar a la nación cubana. Es decir, el objetivo principal de los Estados Unidos no solo es destruir el socialismo en Cuba. El objetivo principal del sistema político de los Estados Unidos es derrotar a la nación cubana. Tiene una punta de lanza. Esta punta de lanza es la llamada mafia cubana norteamericana. Un grupo mínimo que tiene una importancia bastante grande en proporción a la cantidad de cubanos que viven en los Estados Unidos y que desde el legislativo y otros elementos del sistema político de los Estados Unidos han generado dinámica contra la revolución. O sea, han vivido la contrarrevolución. Triunfa la revolución, el enfrentamiento inmediato. Hay una carta que escribe Fidel en mayo del año 58, cuando él está en la sierra y ve cómo se ha producido el bombardeo de los aviones de la tiranía de Batista, aviones y bombas entregadas por el gobierno de los Estados Unidos a esa tiranía, que era una expresión del sistema de los Estados Unidos. Y Fidel dice en la carta, dice, al ver hoy, voy a parafrasearlo, no lo voy a citar textual, pero bueno, voy a plantear el sentido de sus palabras. Al ver hoy la destrucción causada por estas bombas que han caído en el Bohío y hacen alusión al nombre del campesino, juro que los americanos van a pagar por esto. Yo presiento
que cuando triunfe la revolución, luchar contra ellos va a ser el sentido de mi vida. O sea, este pensamiento premonitorio de Fidel de cuál iba a ser después de la guerra independentista, o sea, del hecho militar, el sentido de su vida, de enfrentar al imperialismo yanqui, da la medida no solo del alcance de su visión, sino también de la importancia que él le va a dar a este enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos como expresión precisamente y como contexto en el que se iba a desarrollar la Revolución Cubana. La participación de los Estados Unidos en lo que se conoce como la aventura de Bahía de Cochino, Playa Girón le llamamos nosotros, que significó la primera gran derrota militar del imperialismo yanqui en América Latina. La expresión de Fidel de que después de Girón todos los pueblos de América fueron más libres. Y ya la codificación de la acción ejecutiva del bloqueo en febrero del año 62. O sea, el bloqueo tiene 60 años. Eufemísticamente le llaman embargo. El embargo, sin querer hacer una definición filosófica ni jurídica, es una situación cuando usted tiene una persona y esa persona, o sea, una relación con una persona y le ha prestado algo a esa persona y esa persona no se la devuelve, usted retiene, usted se queda con elementos o propiedad de esa persona, o sea, usted embarga. Y eso, compañeros, no es lo que pasa entre los Estados Unidos de Cuba. No es un embargo, es una situación que tiene que ver con un ataque sistemático del gobierno de ese país a la economía para asfixiarla. Hay un memorándum desclasificado del año 1960 del vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Lester Mallory, que definía en ciernes cuál era el sentido de la política de bloqueo. Tenemos que, dice, Castro es popular y tenemos que acabar con la popularidad de Castro y tenemos que generar carencias, necesidades, tenemos que romper el apoyo del pueblo a la revolución y vamos entonces a bloquear a Cuba, y es la política que han seguido con matices. O sea, es una política que inicialmente es una decisión ejecutiva, es una decisión presidencial que se va a ir repitiendo con los presidentes. En el año 92 se le incorpora la llamada ley Torricelli. La ley Torricelli es una ley que va a introducir en el elemento de la relación y el enfrentamiento bilateral el elemento extraterritorial, es decir, la posibilidad de incorporar la confiscación, para ser más preciso, la confiscación, la retención de activos de terceros que comercialicen contra Cuba, de terceros que hagan transacciones contra Cuba. Y en el año 96, recuerden la ley Hedberton, que hace ley el bloqueo. O sea, el bloqueo es una ley de los Estados Unidos y por tanto su levantamiento tiene que ver con la aprobación del legislativo y la sanción del presidente. Y esto estamos claros que en el contexto de la alternancia que se da en ese país, continúan existiendo fuerzas hostiles, repito, del sistema político para que se mantenga el bloqueo. ¿Recuerdan el episodio de Barack Obama? El 17 de diciembre de 2014, cuando un presidente de los Estados Unidos, en su segundo mandato, no en el primero, en su segundo mandato, dice, y lo dijo así, ha llegado el momento de modificar la política hacia Cuba, porque no ha dado resultados. Hay que modificar la política hacia Cuba, porque el resultado de esa política hacia Cuba ha significado el aislamiento de los Estados Unidos hacia la América Latina. Recuerde que es en el 2014, en el 2015 se da la cumbre en Panamá, donde llega Obama y se da cuenta que hay una situación de correlación de fuerza en extremo favorable a Cuba. Y dice Obama, la resultante de este bloqueo contra Cuba, primero, no hemos podido derrotar a la revolución, y segundo, estamos aislados. Y por tanto, dice, no cambiar el objetivo,
sino cambiar la táctica, cambiar los métodos, ¿no? Y hacer un acercamiento. Recuerden que él es un discípulo de Joseph Nye. Estamos hablando del Smart Power. Estamos hablando de la utilización de todo un andamiaje de categorías, de teorías que van encaminadas fundamentalmente a la desmovilización. Y Obama llega a La Habana con un discurso. Hay un compañero, Abel Prieto, intelectual cubano, actual presidente de Casa de las Américas, fue ministro de Cultura, que Abel decía, esa jocosidad propia del cubano, ¿no? Fíjense si la intención era pérfida, que Obama llevó hasta la suegra a Cuba. Es decir, fue con un diseño de desmontaje, fue con un diseño de generar una matriz de opinión, y llegó diciendo, lo primero que dijo fue, el hecho de que yo esté aquí en La Habana es expresión clara de que se acabó la Guerra Fría. Se acabó la Guerra Fría, esto es como decimos en Cuba, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer otra historia. Inclusive estamos dispuestos a ayudar a los cubanos que quieren hacer reformas. Recuerden que había ocurrido en el año 2011 el 6º Congreso del Partido. Vamos a hacer una relación aquí nueva, nosotros vamos a ayudar a los cubanos, vamos a ayudar, y dice así claro, a que se empodere el grupo de los emprendedores nuevos que ha surgido en Cuba. Es decir, hay una apuesta clara por el sector no socialista, que se empoderen los emprendedores. Vamos inclusive a facilitar cursos, queremos facilitarles cursos, queremos que lleguen ONG aquí a Cuba también, queremos darle más ancho de banda. Y se genera una dinámica, de una expectativa, pero una expectativa, digamos nosotros, más bien de carácter internacional. Porque el pueblo cubano, y recuerden que Fidel escribe una reflexión que se tituló El hermano Obama, y Fidel dice bien claro, no confío en los Estados Unidos. Es una expresión clara del reconocimiento, y él explica en esa reflexión, él desmonta este discurso de renovación, de desideologización, que es el mensaje de Obama, y él dice, Cuba está clara de que ese es el enemigo principal al desarrollo de la nación cubana, al desarrollo nuestro como pueblo. Esta política de Obama no logró su objetivo, no nos desmovilizamos, tuvimos que hacer las alertas correspondientes, pero también tuvo un impacto esta política de Obama en la relación de los Estados Unidos hacia América Latina. Ya a partir de finales de 2015, 2016, comienza el proceso de desmontaje de los procesos progresistas en América Latina. Recuerden que hay derrotas electorales importantes. Y, claro, los cubanos, de la intención del gobierno de los Estados Unidos, o sea, se trataba del abrazo de la muerte, se trataba el discurso alterno a la agresión directa, es el discurso de la desmovilización. Llega Donald Trump. Donald Trump, inicialmente existía cierta perspectiva, y no lo digo de Cuba, cierta perspectiva en general de que iba a prevalecer por encima del sesgo político la visión pragmática del empresario y de lo que podía significar Cuba como oportunidad de negocio, ¿no? El turismo. Pero recuerden cuán vulnerable es Trump a partir de elementos que se dan inmediatos de participación de los republicanos en diversas tramas de espionaje, en fin. Hay una situación en que por diversas causas regresan al sistema político de los Estados Unidos elementos que habían sido sacados del gobierno de Obama, figuras de origen cubano, o sea, figuras que van a ocupar, inclusive llegamos nosotros a contar en un determinado momento que habían sobre 30 a 32 figuras de origen cubano-americano en puestos clave del sistema político de los Estados Unidos. La mafia cubano-americana de siempre,
desde Ileana Ross, los hermanos Díaz Balart, Ted Cruz, Marco Rubio, la figura siniestra de Bob Menéndez, o sea, Bob Menéndez, que es una importante figura dentro del Partido Demócrata. Cuando decimos siniestro, no lo decimos de forma peyorativa. O sea, no es que un funcionario diplomático cubano esté denigrando de una figura de los Estados Unidos, todo lo contrario, mucho respeto. Es una figura que ha trabajado siempre por destruir la revolución del país del cual eres origen. Bob Menéndez. Otras figuras que van a jugar un papel muy importante en este enfrentamiento contra Cuba: Mauricio Claver Carone. Claver Carone, que hoy es quien dirige el Banco Interamericano de Desarrollo, con una misión bien clara de enfrentar la avanzada económica de otras potencias que emergen aquí en América Latina. Carlos Trujillo, un abogado de Miami, representante de los Estados Unidos ante la OEA, en fin, hay toda una conspiración, hay toda una euforia en el sentido de que ha llegado el momento final de destruir a la revolución cubana. Hay un discurso de Donald Trump el 16 de junio del 2016 en Miami, donde él dice que va a echar hacia atrás todo lo que hizo Obama y que va entonces a comenzar una política de acción contra Cuba que lleva una escalada, o sea, incremento de medidas contra mi país, una escalada que culmina, entre comillas, con la aprobación de 243 medidas destinadas a asfixiar a la revolución cubana. Es un gobierno que va contra la economía cubana. Es una acción en la que se combinan no solo los elementos de carácter económico, financiero, sino también los elementos de la subversión política e ideológica, es decir, el uso de las nuevas tecnologías de información en función de destruir a la revolución. Pero ese momento, compañeros, ese momento es coincidente también con un tema muy importante, que es la crisis de la hegemonía de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos que desde la caída del campo socialista, recuerden aquellas doctrinas de los neoconservadores, que todavía están vivos, están ahí, definían como que ha llegado el momento del infinito poder de los Estados Unidos, que llegó el momento de eliminar cualquier potencia que pudiera disputarle el poder a los Estados Unidos. Recuerden que se hablaba de guerras preventivas, en fin, toda una filosofía neoconservadora que está viva allí, que con los dos mandatos de Obama mantuvo un bajo perfil, pero que regresaron con Trump. O sea, es una crisis de hegemonía, en primer lugar desde el punto de vista económico, y sobre todo en el patio trasero de los Estados Unidos, lo que ellos denominan su patio trasero. Estamos hablando de que las principales potencias económicas de América Latina hoy no tienen como principal socio comercial a los Estados Unidos. Estamos hablando de la importancia económica de China y de Rusia en América Latina. Eso para ellos es inconcebible. Estamos hablando de pérdida de hegemonía militar. O sea, estamos diciendo que no sale ni un fracaso militar para entrar en otro. O sea, con independencia de los gastos militares y de todas las proyecciones de doctrina, han sufrido importantes derrotas militares que van a marcar a la psicología del pueblo norteamericano. En el orden tecnológico, la 5G de China, cuánto se avanza, sobre todo su aplicación en la América Latina. Desde el punto de vista de la salud, el tema de la COVID significó que los Estados Unidos perdieran su condición de hegemón en América Latina, porque no pudieron como potencia rectora de la América Latina resolver el tema de la salud. O sea, mostraron incapacidad para resolver un problema en la América Latina. Y se da entonces la presencia de colaboraciones de Rusia y China que garantizaron existencias de vacunas. ¿Cuántos elementos demuestran la crisis de los Estados Unidos, de su gobernabilidad? Los procesos internos que se dan
a lo interno de esa sociedad, que definen la ingobernabilidad, los niveles de desigualdad, los niveles de corrimiento hacia el centro y la derecha del ideario político, inclusive hasta liberal. El tema del incremento del racismo, que con Obama, lejos de resolverse, se agudizó. El tema de la exclusión, cuya expresión son los episodios que casi son cotidianos de asesinatos y de violencia en las escuelas, pero que generalmente ustedes se dan cuenta que es en las llamadas áreas marginales de la sociedad norteamericana. El tema migratorio, que fue una promesa del gobierno de Biden, que no se ha resuelto, todo lo contrario, se ha agudizado porque no se han atacado las causas que generan el hecho migratorio. En fin, todos estos elementos que hemos nosotros bosquejado, nos hemos profundizado, hemos mencionado por arribita, tienen que ver con el hecho de que hoy los Estados Unidos, con independencia del partido que gobierne y del político que sea, más, menos carismático, más capaz, menos incapaz, más liberal, más racional, hoy tienen el dilema de restaurar su plataforma neoliberal en América Latina. O sea, ellos tienen que restaurar la plataforma neoliberal, contener a Rusia y China, restablecer su dominio, y también otro factor no menos importante, compañero. Hubo un error de cálculo del sistema político norteamericano, que subestimaron la capacidad de el regreso de los procesos progresistas. Es decir, ellos pensaban que había pasado una ola progresista, que había concluido un ciclo, y que para que este ciclo se remontara otra vez tenía que pasar mucho tiempo. No, está ahí ya las victorias electorales, y el hecho de la victoria electoral en un país tan importante como Colombia lo demuestra. Un país que no tienen como 11 bases militares, no quiero dar una cifra exacta, o sea, me refiero a la importante presencia militar allí. Lo que ha significado, lo que significaron los gobiernos de derecha, uribistas, para enfrentar a la revolución bolivariana. En fin, cuán rápido se ha dado la capacidad de recuperar estos procesos, pero se ha dado rápido fundamentalmente porque no han desaparecido las condiciones de neoliberalismo que condicionaron las oleadas progresistas y revolucionarias en los años 2000. Se mantienen, se han agudizado. Recuerden que la derecha ha regresado a estos gobiernos con rostro fascista, inclusive. Y están los procesos ahí, y ellos quieren restaurar su dominio en América Latina. La 9ª cumbre en Los Ángeles tenía como objetivo principal ellos, o sea, plantearse en un momento de crisis de credibilidad a lo interno del Partido Demócrata, y tienen una elección próxima ahora en noviembre, que es medular para el año 2024, y se plantea una reunión con la mala idea de excluir, ya deja de ser la reunión de las Américas, sino la reunión que querían ellos que fuera, una reunión excluyente. Fíjense si era excluyente, que se iba a hablar del tema de salud, se iba a hablar del tema de COVID, y no se iba a invitar a Cuba. O sea, es un absurdo, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo, qué esfuerzo de enfrentamiento eficaz de una epidemia ha sido ahora en nuestro continente si excluir la experiencia cubana? Y ahí se iban a dar muchos temas. El tema migratorio, que es el tema de los temas, que es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. El tema de la colaboración económica, que es el control, el regreso de los monopolios de los Estados Unidos a controlar las materias primas de América Latina. En fin, todo un intento de recolonización. ¿Y cuál es el principal obstáculo? Vamos a analizarlo aquí ahora objetivamente. ¿Cuál es el principal obstáculo que tienen los Estados Unidos hoy para restaurar su dominio neoliberal en América Latina? ¿Saben cuál es? La revolución cubana. El hecho de que Cuba esté existiendo hoy y que no pudieron diezmar al pueblo cubano cuando utilizaron a la COVID como un arma de guerra, es expresión, porque también les digo otra cosa, este intento de restaurar el neoliberalismo norteamericano tiene una narrativa. ¿Saben cuál es la narrativa de este intento?
Los procesos progresistas tuvieron su oportunidad, pero fueron incapaces, fueron corruptos y no tienen otra oportunidad en América Latina de regresar. Y además, fíjense, además de esto, se lo digo utilizando elementos de complicidad, y además de esto dicen, el socialismo no tiene futuro en el mundo, el socialismo no es opción viable. Entonces, lo que demuestra todo lo contrario de esto es el hecho de que Cuba continúa existiendo. O sea, es el mentir más rotundo de este fundamento ideológico de la recolonización. O sea, no pudieron diezmar a la población cubana, incrementaron las acciones subversivas contra Cuba, acción subversiva que se le ha demostrado fehacientemente, pagada por las agencias que reciben dinero del contribuyente norteamericano en función de fomentar en Cuba la desobediencia civil, la ingobernabilidad, justificar inclusive, y esto es un escenario que no se puede excluir, una intervención humanitaria en mi país, con variados pretextos. Y el hecho de que Cuba resista, y el hecho de que Cuba se plantee un proyecto socialista y sostenible, que es nuestra opción, y que continuemos nosotros con nuestro posicionamiento internacionalista, porque partimos del principio martiano de que patria es humanidad, y además de un principio también importante, la identificación clara de quién es el enemigo principal. O sea, nosotros somos antiimperialistas. O sea, más allá de las oligarquías nacionales, más allá del interés de las transnacionales, el enemigo principal sabemos quién es. Y contra ese enemigo principal tenemos una posición clara de que jamás nos vamos a someter. Porque nos acompaña el pueblo, porque tenemos un liderazgo histórico, porque tenemos una cultura de resistencia, además, porque los tenemos a ustedes, ¿no? Tenemos a una Medea que se levanta en una reunión y es capaz de espetarle una bandera y un cartel denunciando el bloqueo de un organismo internacional, un hecho de valentía enorme. Una Medea que se lanza a defender una sede diplomática de un país amigo que pretendía ser tomada por el enemigo. En fin, son hechos incontables. Cuando hablo de Medea, hablo de cualquier compañero aquí que se ha plantado frente a la Embajada de Cuba aquí en México a defender su integridad física y a decir abajo el bloqueo. En fin, es una dinámica muy interesante. El tema del bloqueo es un tema que es la posición oficial de ese país, que podrá tener modificaciones, pero el fin último de ese bloqueo es destruir a la Revolución Cubana, porque es el fin último del sistema político de los Estados Unidos, más allá de la mafia cubano-americana. Hoy Cuba tiene una situación económica bien compleja. Nuestra economía recibe el impacto del bloqueo. Tenemos dificultades en el orden energético porque se impide que llegue petróleo a Cuba. Tenemos dificultades en el orden de los servicios por las serias limitaciones que impone este bloqueo, pero existe la voluntad del pueblo. Le voy a poner un ejemplo del pueblo que tenemos nosotros, porque yo le he hablado de dificultades, pero puedo estar hablando hasta mañana de dificultades. O sea, nosotros conocemos bien cuáles son nuestras dificultades, pero también conocemos cuáles son nuestras fortalezas. Nosotros, en este contexto que he descrito, nos planteamos actualizar nuestro modelo de socialismo. Un modelo de socialismo moderno, contemporáneo, que toma en cuenta nuestra principal ventaja comparativa, que es el capital humano que se ha formado en la revolución. La posibilidad de utilizar en función del desarrollo socialista, de la economía socialista, del principio de planificación, otras expresiones de la economía en función de generar mayores niveles de satisfacción de las necesidades del pueblo. Eso es importante. Y en ese sentido, actualizamos nuestro modelo, actualizamos las herramientas de nuestro orden jurídico. En abril del año 2019 hicimos una nueva constitución. Imagínense ustedes, compañeros, en el contexto de una agresión sistemática, en el contexto de un enfrentamiento que va dirigido fundamentalmente a romper el consenso
de poder que existe en mi país. Hacer una constitución y aprobarla era hacer un referendo en torno al apoyo del pueblo, no a la revolución. Y en este referendo constitucional participó el 86% de la población. Y este por ciento de la población apoyó y aprobó la nueva constitución. Es un acto de audacia revolucionaria, es un acto de reafirmación del apoyo de la población, pero además muy importante en este tema de la constitución, es el tema de la participación de los jóvenes en la discusión de la constitución, porque ese es el objetivo principal de los Estados Unidos en la subversión contra Cuba, la juventud. O sea, subvertir el orden, lograr que los jóvenes se enajenen de la actividad política, lograr que exista una brecha generacional, desmovilizarlos, y no lo han logrado ni lo van a lograr. Es decir, una juventud activa, consciente, que sigue teniendo los mismos objetivos, pero que se moviliza hoy con otros códigos, o sea, con los códigos de los tiempos modernos, con el código de las nuevas tecnologías de la información, con nuevas consignas, pero en última instancia refrendan la voluntad del socialismo. Y eso, repito, no se lo perdona el imperialismo al pueblo cubano. Como no le perdona, y lo dijo Fidel, que Cuba no envía militares ni envía bombas a los lugares más oscuros del planeta. Recuerden a Bush, con su doctrina de guerra preventiva. Decía Fidel, Cuba envía ¿qué? Médicos. Y eso tampoco nos lo perdona el imperio. Pero no tenemos bien claro, y eso lo definía Martí en su proyecto de república con todo y para el bien de todos, en su concepción revolucionaria, que está en la base de la ideología del pueblo cubano, de que un pueblo tiene que saber el precio de la libertad y estar dispuesto a pagarlo, ¿no? Y el pueblo cubano conoce el precio de la libertad y lo paga a diario, ¿no? Yo quiero terminar acá la exposición para, dejar la oportunidad a que sea alguna pregunta, algún comentario. Ustedes pregunten lo que quieran, que yo voy a responder lo que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, el pueblo cubano sabe sus necesidades, o sea, sabe los problemas. Yo siento que sí hace falta todavía difundir más nosotros este ataque brutal de Estados Unidos. Estuvimos en Cuba, nos decían durante la pandemia, ¿no? O sea, sacó lo peor de Estados Unidos. No les interesó una pequeña pieza que ocupaban para la máquina de oxígeno, que nada más la tenía que traer a Estados Unidos, no se las mandó. Y se tiene que estar allá en cuenta, ¿no? Los médicos decían, tenían que pasar de cama en cama para dar respiración a los enfermos, ¿no? O sea, hasta dónde llega la insensibilidad de este poderío norteamericano, no el pueblo, sino el gobierno. Y hay que concientizar a la gente, ¿no? Allá en Estados Unidos para que ayude. Aquí los jóvenes están viendo de las cosas buenas, como dicen. En México se ha criticado ahorita el que van a traer médicos cubanos. Más sin embargo, estábamos revisando Cuba históricamente ha recibido al pueblo saharaui para educarlo. Nadie habla de eso. Esa guerra de la que están allá batallando los compañeros saharauis, no hablan de esa guerra, no hablan de lo bueno del pueblo cubano, que a pesar de estas medidas tan brutales, todavía tienen para dar, ¿no? O sea, es bueno el que sepamos esas dos cosas, lo bueno, lo malo, y aprender de lo bueno, ¿no? Para mí el pueblo cubano, ahora que fui allá y que regreso, es un pueblo de admiración para aprender de ellos. Yo no me voy al neoliberalismo, yo me voy a lo que funciona, es el socialismo cubano. Deberíamos de estudiarlo bastante, porque si con 60 años de este bloqueo han resistido y en ciertos aspectos están muy bien, ¿qué pasaría si se abre ese bloqueo, si se elimina y permiten que saquen todo el potencial? ¿No sería un ejemplo a seguir? Vamos a hacer una ronda de preguntas. Ahí está el compañero, adelante. Bueno, primero
primero, nuestro agradecimiento al compañero Leopoldo por la charla tan interesante. Nada más quisiera, primero mencionar a algunos invitados. En primer lugar, varios compañeros jóvenes del Comité Antifascista. ¿Está aquí Tania? Bueno, entonces varios compañeros del Comité Antifascista, la Cuarta T. Esa es la sangre nueva en el trabajo internacionalista aquí en México y están jugando y van a estar jugando un papel muy importante en el trabajo de solidaridad con Cuba, con Venezuela y con todos los pueblos en lucha, ¿no? El Comité Antifascista. En segundo lugar, nuestro amigo y camarada Dámaso Díaz, del Movimiento Proletario Independiente, que también ha jugado un papel muy importante en la solidaridad. Donde hay una marcha y donde hay un sistema de sonido, ahí está el MPI y el camarada Dámaso. Y por último, dos compañeras norteamericanas, Terry, que ha acompañado muchas veces, y Madia, que son del grupo Code Pink y juegan un papel muy importante en el trabajo internacionalista en Estados Unidos. Y aparte, Madia acaba de publicar una nota en inglés en defensa de AMLO y la Cuarta T. Ya la publicamos, ¿no? En la página web. Ya está en inglés y en unos días ya está en español para difundirse en las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Creo que es muy importante la charla de Leopoldo y creo que es importante que también como militantes aquí reflexionemos sobre lo que significa ser un pequeño país, en este caso 11 millones de personas, que por 60 años ha enfrentado un bloqueo como nunca antes en la historia de la humanidad. Mucha gente dice, ¿por qué Cuba no hace eso? ¿Por qué no decide tal cosa? Es muy fácil ser profesor rojo desde la comunidad de nuestras casas o algo, pero tenemos que también pensar en lo que significa tener la bota del país más poderoso del planeta sobre el cuello de un país pobre y pequeño. Y ese bloqueo afecta todo. Les voy a dar nada más una pequeña historia de los límites absurdos de esa política. Hace un par de años, una amiga mía que trabaja en Radio Habana, Cuba, norteamericana, tuvo su mamá enferma en Estados Unidos, entonces tuvo que ir a atender a su mamá y llevó su perro de Cuba. Pero según la ley del bloqueo, si el perro nace en Cuba, no puede entrar en Estados Unidos. Entonces la pregunta es cómo determina si el perro es cubano o mexicano, ¿no? Sí, el acento, claro. No, pero por la vacuna antirrábica que tiene como un código, ¿no? Que hay una, no me acuerdo cómo se llama eso. Entonces tuve que conseguir un veterinario en México para sobornarlo, para dar un certificado de vacuna antirrábica en México para que el perro pudiera entrar en Estados Unidos. Entonces, si sobre un tema tan insignificante como la entrada de un perro en Estados Unidos, imagínense el alcance de ese tipo de política de bloqueo, o sea, una política intervencionista destinada, cuyo único, efecto, su único propósito es de empujar a la población cubana mediante una política de hambre, de presión, de todo tipo de agresión económica, política y social, y utilizando también las llamadas sociedad civil para derrocar a su gobierno. Y tenemos que tener un poco de comprensión de lo que significa eso. Si tenemos problemas en México, enfrentando no solamente la presión de Estados Unidos, pero también de la oposición, de los conservadores, de la prensa vendida, etcétera, etcétera. Imagínense lo que Cuba tiene que enfrentar todos los días por 60 años. Entonces debemos ser muy humildes también cuando estamos pensando del proceso en otros países. Gracias, Peter. Por aquí alguien tenía...
Hola, ¿sí me escucho? Sí. Hola a todos, todas. Lo que yo quería comentar era respecto a la crisis de la hegemonía, que también aquí ya se comentó. Primero, lanzar una pregunta a todos aquí quienes nos encontramos. Si esta crisis de la hegemonía enmarcada en el imperio estadounidense, una vez que vaya en declive, esta se mudará eventualmente a otro lado. Entonces, la pregunta sería, ¿se mudará? ¿Se agota con el imperio yanqui? Y si se muda, ¿hacia qué regiones, hacia qué latitudes del globo se movería esta hegemonía? Y bueno, comentar también que, bueno, como bien lo comentan aquí, entra en una crisis de la hegemonía en términos de economía, militar, tecnológico, salud, todo esto transversalizado, así lo entiendo y si lo entendí bien coincido, por temas regionales, porque por ejemplo el tema regional latinoamericano le implica una nueva oleada en términos de resistencia al imperio, políticos, militares, etcétera. Pero quisiera, bueno, pienso que otra crisis, que es como la que abarcaría un poco a todos, sería de la soberanía, que también pueden pasar en el imperio yanqui. Lo comento porque al final creo que estamos en una etapa de desglobalización, lo cual pues claramente es, bueno, también puede ser un proceso antiimperialista, y de regresar a proteger nuestras soberanías. En este sentido, pues la crisis alimentaria, la crisis de salud, el que tenga Estados Unidos todo privatizado, el que no tenga nada propio, hablando del pueblo estadounidense, no de sus oligarcas. Entonces entran en una crisis de soberanía. Eso lo quiero comentar, no sé si coincidan más o menos en lo que comento, y pues eso es las palabras que quería decir. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Soy de una generación que se formó queriendo saber quién era el Che Guevara y también quién era Fidel Castro. Esa generación que aprendimos a querer a un pueblo y amar a una revolución, y que queríamos en esos años de adolescencia exportar la situación que se había vivido en Cuba, en nuestro país. Pero aquí lo importante es de que nos enseñó, como les decía, a amar a un pueblo, que estaba defendiendo su libertad. Y lo estaba defendiendo ante un imperio como un monstruo, que había llevado sus tentáculos en todo el mundo. Esto me sirvió para ir entendiendo que no basta únicamente tener una ideología, entender el problema, sino qué tenemos que hacer como solidaridad para ayudar al pueblo en este bloqueo brutal. Tuve la oportunidad de llegar a los Estados Unidos y de colaborar con los Pastores de la Paz, que son un ejemplo en la ayuda al pueblo cubano. Ejemplo lo digo porque no basta, como decía, únicamente decir, sí, estoy de acuerdo con una revolución, sino cómo voy a ayudar a esta revolución, cómo voy a ayudar a este pueblo. Y pues bueno, ojalá que nos pudieses orientar cuáles son esas necesidades y cómo cualquiera que estemos en cualquier país podemos contribuir a detener este bloqueo, pero con la ayuda humanitaria, de hermandad que debemos de tener en todo el mundo. Ese es todo, compañero. Gracias, Rafa. Muchas gracias por la intervención. Cuando detienen a Fidel después del asalto a Cartel Moncada, hay un capitán que lo salva y que él dice, no se matan las ideas. No, se me escapa el nombre. Pero creo que Cuba es un ejemplo de resistencia no solo en América Latina, sino a nivel mundial, donde no se matan ni se compran las ideas. Ahorita, en la arremetida que bien comentabas, Leopoldo, sobre lo que es la crisis hegemónica estadounidense, ha habido una pequeña liberación del tema de las redes sociales en Cuba, ¿cierto?, respecto a lo que es el Internet. Y hubo, inmediatamente prácticamente después de eso,
una revuelta por primera vez. Y lo comento porque yo les llamo en realidad redes mentales, no redes sociales, y es una de las formas más pertinentes el que el capitalismo está teniendo repercusión a nivel de conciencias y a nivel local. Entonces, en esta perspectiva, ¿cuál es la respuesta? Es la solidaridad, es la estructura, es la organización, ¿no?, que tenemos los movimientos progresistas latinoamericanos, y quisiera tal vez escuchar tu comentario. Y lo segundo que quería también comentar es que durante la pandemia hubo 160 nuevos bloqueos, ¿no?, más de 160 nuevas medidas tomadas. Yo trabajo como consultor en comunicación política, pero no logré encontrar, por ejemplo, más que a través de contactos, la información de que inclusive la aguja de las jeringas tenía una patente en un lugar y bloquearon de que las jeringas llegaran a Cuba. Y esto es parte del genocidio, como bien decías. Entonces, aparte de Prensa Latina, del Granma, ¿cómo encontramos esos canales para poder denunciar estas atrocidades y para poder informar? ¿Dónde más podemos, justamente en la lógica que decía el compañero, de la solidaridad, para que la gente sepa a qué punto están desesperados los estadounidenses con la Revolución Cubana? Eso, y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, compañera. Hola, buenas noches, muchas gracias. Una de las medidas que tomó Trump era de poner Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, que es ridículo, pero lo hizo. Y yo quería saber algunas consecuencias específicas que nos pueden dar el hecho de que Cuba esté en esa lista. Y tengo una pregunta para Diego también, que nosotros en los Estados Unidos, un grupo de gente quiere empezar, estamos lanzando una campaña para presionar al presidente Biden para quitar Cuba de esa lista, que es una cosa que hizo Obama cuando era presidente y Biden era vicepresidente. Y queremos saber cómo podemos trabajar con México, con su presidente, con Morena, para presionar a Biden en esto, junto con México y junto con otros países del continente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Empezamos? Sí. Vamos a empezar por lo último, por lo planteado por Medea. Esta decisión de la inclusión de la lista, en la lista, fue una de las últimas cosas que hizo el gobierno de Trump. ¿Recuerdan ustedes? Y lo hizo fundamentalmente para evitar que con una administración demócrata que llegaba se retrocediera en cuanto a posible levantamiento de medidas contra Cuba, cosa que no ha ocurrido, todo lo contrario. O sea, la inclusión de Cuba en una lista espuria, en una lista que hacen ellos, en una lista en la cual ellos se evalúan el derecho de decir quién sí, quién no, quién es amigo, quién no es enemigo, quién es, en fin, una lista que desde el punto de vista moral no tiene ningún crédito, sin embargo tiene un peso internacional, a partir del lugar que tienen los Estados Unidos dentro del sistema financiero global. Si lo incluimos en una lista de esta naturaleza, está limitando desde el punto de vista financiero la posibilidad de acceso a créditos, la posibilidad de cierta flexibilización en el orden económico en relación con el bloqueo contra mi país. Era la losa que cerraba el ataúd con el que los republicanos y Trump querían ya dejar una continuidad en el sentido de la agresión contra Cuba. Y es lo que significa ello. Es decir, desde el punto de vista político, justifica la continuidad de las medidas y las presiones. O sea, históricamente hay toda una historia de justificación. La confiscación, la nacionalización de individuos que en el momento en que ocurrió ello eran cubanos, después son norteamericanos y que tienen previsto un grupo de
reclamos, de pleitos. Recuerden que este es el llamado artículo 3 de la ley Helmholtz, un artículo bien complejo, que ha estado pendiente ahí. El hecho de la militancia internacionalista de Cuba también era una justificación para el bloqueo, o sea, el internacionalismo cubano. El hecho de que Cuba era supuestamente un satélite de la Unión Soviética también era otra justificación. El hecho de construir el socialismo a 90 millas era la justificación fundamental, y después el tema de los derechos humanos, es decir, vamos a bloquear a Cuba porque Cuba viola. Siempre hay una narrativa que pretende justificar este hecho de guerra, y hoy está el socorrido elemento de un país que patrocina el terrorismo, y esto es una falacia. Si un país históricamente ha sido el patrocinador, ha sido el protagonista, el autor intelectual, material, en fin, todos los elementos de la acusación comprobados del gobierno de los Estados Unidos, que ha financiado y financia no solo la agresión contra Cuba, contra la América Latina, los planes de atentado, las acciones de guerra bacteriológica, el hecho de que han cobijado en los Estados Unidos a criminales, a connotados criminales de guerra. El hecho, y esto constantemente con los documentos que se van desclasificando, se va conociendo la participación de las agencias norteamericanas en agresiones contra Cuba, contra la América Latina. En fin, es, repito, la actual justificación para continuar la existencia del bloqueo. Y esto, como usted dice, muy bien, hay que desmontarlo. Y hay que desmontarlo con hechos. Primero, hay que desmontar que en principal auspiciador del terrorismo es el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo primero, hay que demostrar claro, y hay elementos para ver. Y segundo, que Cuba, lejos de auspiciarlo, ha sido un país que ha combatido radicalmente el terrorismo. Recuerden los sucesos del 11 de septiembre, que Cuba inmediatamente dijo, nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque fue hasta un socorrido pretexto para intervenir, no recuerden aquello. Y Fidel dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, lo dijo rápido. Y además estamos dispuestos a ayudar a los Estados Unidos, no solo a esclarecer, sino también los aviones de los Estados Unidos, que no sabían dónde lo iban a aterrizar, a que llegaran a Cuba. El hecho de que en el año 2005 hay un huracán, Katrina, que devasta el sur de los Estados Unidos, donde se demostró la incapacidad de la FEMA, ¿no? Si mal no recuerdo, me puedo corregir, que es el sistema que tienen los Estados Unidos de protección civil. Y Cuba dijo, no, nosotros vamos a mandar 1.500 médicos hacia allí para ayudar a pueblos. Y que este contingente se llamara Henry Reef, que fue un joven neoyorquino que llegó a Cuba y se convirtió en uno de los principales adalides de la guerra por la independencia, el general Enrique. O sea, son elementos que históricamente demuestran lo falso de estas aseveraciones. Hoy, el tema del terrorismo es un tema socorrido. Primero, la imprecisión de la definición de qué cosa es terrorismo. Segundo, la utilización del terrorismo bueno y terrorismo malo en función con los intereses del imperio. Y tercero, el hecho de que ellos le ponen el cartel de quién es terrorista. O sea, recuerden que hay una constante criminalización de la protesta social. Y está un permanente discurso de enfrentar, utilizando no solo el elemento del terrorismo, sino también toda la narrativa para desacreditar a los procesos revolucionarios en América Latina. Y eso, repito, es una cosa que es cotidiana para nosotros. El tema de la revolución cubana como paradigma, que tiene plena vigencia hoy. Recuerden de que Cuba triunfa, rompe el concierto que habían establecido los Estados Unidos en América Latina, rompe con la OEA, con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en fin, es un quiebre del sistema de dominación yanqui. Pero también es una propuesta del marxismo desde la perspectiva del tercer mundo, que mantiene plena frescura, es decir, Cuba es un país socialista, no alineado. Cuba está entre los fundadores del movimiento de países no alineados. Cuba desarrolla una política de internacionalismo proletario a contrapelo contra
la doctrina de la llamada coexistencia pacífica, Cuba se proyectó siempre como un proyecto socialista independiente y tercermundista. Y en esto tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver y tiene plena vigencia el pensamiento de Fidel y de Che Guevara. El Che Guevara que decía crear 2, 3, muchos Vietnam. Era la tarea de su momento histórico. Y hoy Cuba continúa siendo expresión de ese modelo de socialismo realizable, de esa utopía que se encarna en las realizaciones de los pueblos cotidianamente. Y esa es la revolución con la cual no se resigna el gobierno de los Estados Unidos. Los amigos nos preguntan siempre, y esto es ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Recuerden a Lenin, año 1903, el joven Ilich, en la situación, bueno, es la pregunta que se hace todo revolucionario, ¿qué hacer? Ahora que tiene una importancia y una vigencia. Lo primero que hay que hacer, compañeros, y es la contribución principal de la izquierda y del movimiento progresista en relación con Cuba. ¿Saben cuál es la primera tarea? Continuar existiendo. O sea, es la contribución de la izquierda. Seguir siendo proyecto, seguir siendo alternativa, seguir planteándose construir nuevas sociedades incluyentes, donde se integren no solo los intereses de los distintos sectores de la sociedad, sino también donde se respete el medio ambiente. Hoy en día no es posible lograr la plena independencia y soberanía como proceso o como países aislados. La respuesta y la tendencia es a la integración económica y política, que es la vía para salvarnos. Porque además, dicho en otras palabras, por mucha crisis y hegemonía que exista, el imperialismo no se va a caer solo. El imperialismo va a tener siempre herramientas para perpetuarse. Se reinventa. El hecho de las guerras, la justificación de los gastos militares, el hecho de la identificación, por ejemplo, aquí en América Latina, de áreas, de países que ellos consideran que son intereses vitales de la seguridad de los Estados Unidos. Porque cuando usted analiza y pone un mapa de los recursos naturales de América Latina y de la guerra, sabe que la guerra va por el agua, que la guerra va por la biodiversidad, que la guerra va por el control de las rutas. Y eso está claro, que hay que continuar siendo como proyectos de cambio eficientes, que no podemos repetir los errores. ¿Cuáles fueron los errores? No contar con programas de luchas. Yo le estoy hablando de la experiencia de la Revolución Cubana, es decir, no basta solo, y tampoco esto que le estoy haciendo yo es una camisa de fuerza ni es una propuesta, es una reflexión sobre la Revolución Cubana. No basta solo con llegar al gobierno, hay que conquistar el poder. Hay que hacer un programa donde estén bien delimitados los objetivos, el camino a seguir, las acciones. Hay que buscar alternativas al modelo capitalista de producción. Hay que trabajar en función del rescate y preservación de los recursos naturales de los pueblos. Hay que trabajar por crear vanguardias políticas, bien sean partidos, bien sean movimientos, bien sean organizaciones sociales, pero hay que articularlas. Hay que mantener mecanismos constantes de superación y formación de los jóvenes, que son el relevo siempre en todos los procesos históricos. Hay que mantener una dinámica de intercambio fluido para conocer cuáles son los intereses del pueblo. Hay que mantener una política de internacionalismo proletario o como quiera que se llame. No hay que crear un nuevo organismo. Está la CELAC ahí, que fue definida por Raúl como la primera expresión de integración real en los pueblos de América Latina, donde no estuviera presente la injerencia del gobierno de los Estados Unidos. Y eso, repito, son retos que tiene la izquierda y que hay que resolver. Y en la medida en que los resuelva, tendrá
la revolución cubana un escenario más propicio para sobrevivir y desarrollarse. O sea, el objetivo del imperialismo, uno de los objetivos del imperialismo, cuando va contra la izquierda en América Latina, ¿saben cuál es? Aislar a la revolución cubana. O sea, regresar a los años 60. Y por eso tenemos que mantener este mecanismo de resistencia, de reafirmación, de unidad, de comunicación. Está el Foro Sao Paulo, creado por Fidel y Lula en 1990, que es un espacio de articulación política de las fuerzas de izquierda en América Latina y progresista. Está la CELAC, está el APBA-TCP, en fin, están bien definidas las acciones. Lo que hay que trabajar, a veces lo que más trabajo nos cuesta a los revolucionarios es la sistematicidad en el planteamiento y solución de los problemas. Tenemos que ser sistemáticos, tenemos que organizarnos. No basta con tener la razón, hay que convertir la razón en una herramienta para avanzar. Y hay que sobre todo tener en cuenta los intereses de los pueblos, que son sabios, ¿no? Cuba enfrentó en julio del año pasado una intentona contrarrevolucionaria para subvertir aquello. O sea, toda la situación creada a lo interno por las carencias generadas por el bloqueo, las llamadas a la desobediencia civil, tuvo un momento de explosión, de una existencia significativa de gente en la población, muchos de ellos no con un discurso contra la revolución, sino con un discurso reivindicativo de cosas que están pasando y que le hace falta que se resuelvan. Y esto pretendió ser capitalizado como que había llegado a la hora final de la revolución. Primero se demostró que los ideólogos de esto estaban en el exterior financiando. En Cuba ha pasado un hecho muy importante que clarifica esta situación, que los Estados Unidos han tratado durante 60 años de fomentar una oposición interna a la revolución y no han podido hacerla. Estamos hablando de la embajada de los Estados Unidos en Cuba dándole dinero a individuos para que formen partidos, pero partidos que son grupúsculos, partidos de 5 o 6 personas, y las rivalidades por ver quién recibe más dinero, pero también se dio un hecho de la utilización de la contrarrevolución de la delincuencia común. Es decir, se había logrado hasta cierto punto que la delincuencia común, el delito común, transcurriera en una dirección, y ellos lograron, en cierta medida, utilizar elementos desafectos, o sea, convertir a un sector de delincuentes comunes en desafectos políticos. Que explica eso, que hubo personas con pésimos antecedentes penales que se sumaron y tiraron piedras y ofendieron e hirieron a compañeros que se les enfrentaron. En Cuba hay un pueblo que se llama Cárdenas, es un pueblo que está próximo a Varadero. Varadero es nuestro gran, por llamarlo de alguna forma, es nuestro gran polo turístico, la playa más bonita del mundo. O sea, en Cárdenas vive mucha gente que trabaja en Varadero. Por lo tanto, en Cárdenas hay mucha gente con alto nivel adquisitivo. O sea, la dirección fundamental de la contrarrevolución fue atacar tiendas en las cuales se comercializa en divisa. Y hubo vandalismo. Pero también pasó lo siguiente. Pasó que esta contrarrevolución en la calle, en Cárdenas, en la noche, del 11 para 12, le tiraron piedra al hogar materno, o sea, a la maternidad de ahí de Cárdenas, ¿no? ¿Saben qué pasó? Que al otro día el parque de Cárdenas estaba lleno de cosas que muchas personas habían sustraído de las tiendas, que se habían deslindado, o sea, del vandalismo, se habían deslindado del robo a la contrarrevolución, o sea, del robo a este terrorismo, porque fue terrorismo. O sea, da la medida del pueblo que somos, da la medida de cuántos retos tenemos nosotros para avanzar en la solución de los problemas que se han acumulado, no solo por el bloqueo, también por nuestra propia
incapacidades que se generan a veces en procesos largos, que generan exceso de tramitación, que generan cierto acomodamiento y que es necesario en determinados periodos sacudir, porque es un proceso, como lo decimos nosotros, revolución, es la definición de Fidel, cambiar todo lo que haya que cambiar. O sea, es la idea que queremos que quede. O sea, ¿qué significa hoy ser solidarios con Cuba? Es seguir siendo de izquierda, es seguir siendo de cambio, es seguir enfrentando al imperio, es no rendirnos, es continuar a tener esperanza. El socialismo y las ideas progresistas tienen que demostrar en el terreno no solo que son justas, sino también que son eficaces. O sea, no se puede identificar la ineficacia con el socialismo. Eso es lo que quiere el imperio. O sea, para el imperialismo es vital que el socialismo sea ineficaz y que la percepción que existe en la población es que el socialismo es sinónimo de incapacidad. Sí. ¿Alguna otra pregunta? El tema de la hegemonía. El tema de la hegemonía es un tema que ya lo plantearon en su momento Marx, Engels y Lenin, fundamentalmente con su teoría del imperialismo. Recuerden ustedes que con la caída del campo socialista se va a plantear el inicio del siglo americano. O sea, la idea del predominio, recuerden a Francis Fukuyama, que habló del fin de la historia, la idea de que había llegado el momento en que se había consolidado el poder unipolar de los Estados Unidos y sobre todo que la misión fundamental de los Estados Unidos era impedir que emergiera otro poder que le hiciera frente. Y esto, la vida demostró la incapacidad de los Estados Unidos para contener y para mantener la hegemonía. Hoy en día la tendencia mundial es a la multipolaridad. O sea, actores económicos, pero sobre todo de carácter político, que demuestran que hay que contar con ellos para hacer la historia del mundo en este momento. El fracaso socorrido de las aventuras militares de los Estados Unidos. Recuerden que después de 20 años de guerra en Afganistán, tuvieron que salir de allí. Y la gente hacía la analogía de aquella salida intempestuosa en el 75 del techo de la Embajada de los Estados Unidos, la gente aferrándose a la rueda del helicóptero que se iba, ¿no? Tuvieron que salir de Afganistán también. O sea, el fracaso de estas aventuras militares tiene un costo también, no solo militar y político, no solo militar y económico, sino también político, porque los imperios trabajan símbolos, y ese símbolo de la guerra fallida, ese símbolo del desplazamiento económico de su zona de influencia, que es el hemisferio, ese símbolo de la decadencia a lo interno de la sociedad norteamericana, donde hoy, repito, hay un corrimiento hacia la derecha de la política en los Estados Unidos, la incapacidad del Partido Demócrata de generar una proyección liberal que integra los intereses de las nuevas figuras que se han incorporado al sistema político. Da la medida, repito, de la crisis de hegemonía del imperio. Claro, ningún imperio desaparece per se. Eso es lo primero que decimos. Segundo, los imperios en estas etapas de crisis cuando más peligrosos son. Exactamente. O sea, hay que tener bien claro todo esto, pero sobre todo es mantener la utopía, mantener la unidad, mantener la confianza en un mundo mejor, trabajar con los jóvenes, definir las vanguardias políticas, continuar trabajando con el aparato categorial del marxismo-leninismo que tiene plena vigencia. O sea, hay que incorporar el discurso antiimperialista, hay que llamarle a los Estados Unidos imperialismo porque son un imperialismo. O sea, basta de discursos y teorías sucedáneas para enfrentar los hechos que se dan en América Latina y en el mundo. Hay que volver a rescatar el espíritu de clase. O sea, el imperialismo pretende imponer una narrativa
de ricos y pobres, no, explotados y explotadores, burgueses y proletarios. Eso, las cosas por su nombre. Hay que rescatar este espíritu de clase y avanzar en el diseño de un mundo mejor. O sea, Cuba tiene el reto de resistir, de hacer el socialismo, porque es nuestra opción, pero además Cuba tiene el reto con otros países amigos, ¿no?, de continuar levantando la bandera del socialismo. Yo pienso que ahora celebramos el 65 aniversario, el 26 de julio, y quería terminar con ello. Un 26 de julio, ¿qué pasa? El azar concurrente en la historia. La historia es así, no podemos cambiarla, ¿no? Que las celebraciones del 26 de julio en Cuba muchas veces se han dado en momentos que marcan hitos en nuestra historia. Recuerdan el 26 de julio de 1973, después el tema de que no salió bien la zafra de los 10 millones, de la autocrítica que nos hicimos nosotros, de la defensa nuestra a ultranza para contener el dogmatismo que nos llegaba. Como Fidel, en un discurso memorable, 26 de julio de 73, Fidel dice de que la revolución cubana es la carga para matar bribones que había pedido Rubén Martínez Villena, cuando Rubén dijo, hace falta una carga para matar bribones, para acabar la hora de las revoluciones, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costa tenaz del coloniaje, para que la república se mantenga de sí, para cumplir el sueño de Mambul de Martí, para que nuestros hijos no mendiguen de hinojo la patria que sus padres le ganaron de pie. Esto es un 26 de julio del 73 definitorio. Otro 26 de julio medular fue cuando el 26 de julio del año 89 Fidel dijo, así en un discurso, si un día amanecemos con la noticia de que una contienda civil destruyó la Unión Soviética, todo el mundo se miró, ¿no? Fidel lo dijo. Aún en esas condiciones vamos a hacer el socialismo. Y pasó. Y se destruyó aquello, ¿sí o no? Y nos quedamos con la bandera del socialismo. Y hemos tenido un periodo especial prolongado, donde hemos enfrentado múltiples dificultades y estamos perfeccionando el socialismo. Y hoy, el 26 de julio, compañeros, en estas condiciones históricas bien difíciles, de incremento del bloqueo, de carencias generadas por el bloqueo, pero sobre todo con un optimismo extraordinario, Raúl asiste a sus 91 años el 26 de julio. Y está junto con Díaz-Canel. O sea, es una expresión clara de la continuidad, que es precisamente eso, ¿no? Continuidad y unidad. De que hay una historia, pero también hay un futuro. Y ese futuro está en nuestras manos. Y no conseguimos un futuro para Cuba que no sea socialista. Y no conseguimos un futuro para Cuba donde no estén presentes ustedes. Donde nos abracemos como hermanos. Martí nos enseñó, Medea, a diferenciar pueblo y gobierno de los Estados Unidos. O sea, los gobiernos son una intención reiterada de apropiarse de Cuba, con variantes más suaves, más duras, más dulces, pero una intención. Yo quería hacerle un cuento sobre eso, pero no quiero extenderme mucho. Y además de esto, un pueblo que existe, un pueblo con el que tenemos relaciones históricas. Hay una historia de intercambio cultural enorme ahí. Alicia Alonso triunfó allí. El béisbol cubano, sus raíces históricas en la cultura norteamericana, el béisbol, que es la pasión nacional de los cubanos. El arte, Wilfredo, Alejo, otras expresiones. Hay un trabajo de Martí que se llama Vindicación de Cuba. Es un trabajo, o sea, Martí tiene dos trabajos que son, bueno, como toda la obra martiana, pero que para este tema de la relación con los Estados Unidos son medulares. Vindicación de Cuba y Nuestra América. Ahí en Vindicación de Cuba, Martí dice que los cubanos no son un pueblo
de vagos. Es un pueblo que ha sabido siempre, donde ha estado, defender su derecho a la autodeterminación, que es en última instancia lo que quiere hacer el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Descalificarnos como pueblo, de incapacidad, y que por lo tanto no tenemos derechos, y que es fallido, y tenemos que demostrar diariamente que estamos unidos y que vamos a salir adelante. Nos acompaña el compañero Sigfrido Reyes, El Salvador, un dirigente histórico de la izquierda que tiene como paradigma Farabundo Martí, militante comunista, guerrillero, y que hoy nos acompaña, repito, para nosotros es un honor que esté esta noche aquí también. Allá está Sigfrido al final, y llegó comedido, se sentó ahí, y que realmente, sí. Entonces, preguntas, ya se acabó la pregunta. Contesto la que me... Sí, ¿de qué se hace? La Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional ha intentado en estos 2 años que hemos estado al frente hacer algo. Y lo primero es informarnos, ¿no? Para aprender y hablar de Cuba, es más allá de los libros, pudimos ir a conocer al pueblo y al menos yo regresé maravillado, ¿no? Decir, esto es, pero al mismo tiempo con dolor por saber que por tantos años hemos permitido. No sé cómo se sientan los ciudadanos americanos, hay que informarles porque el término de la guerra de Vietnam fue un papel importante, ¿no? El pueblo americano sale a decir, oye, ¿qué onda? No creo que el día de hoy sepan lo que en realidad está significando este bloqueo contra el pueblo cubano, ¿no? Y tendrían que informarse. Y es lo que hemos hecho. Y lo mismo hicimos con Venezuela. Y lo mismo hicimos con El Salvador, con la República Saharaui. Informarnos e informar. Y no nada más ahí, no, sino ver más allá, porque los ciclos dentro de una organización, un partido, tienen un límite. Pero seguimos más allá, ¿no? Aquí el compañero Peter está en el grupo de solidaridad con Cuba. Nosotros invitamos a un grupo de jóvenes que aquí están y estamos trabajando en seguir, ¿no? Más allá, esto va más allá de una organización, es el pueblo, ¿no? Al ser obradoristas, pues creemos en el pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y de esa misma manera, solamente los pueblos latinoamericanos y del mundo organizados vamos a poder contra esta bestia que es el imperialismo, ¿no? Con esa cúpula que está ahí y que no representa a la mayoría del pueblo americano. Yo viví 20 años allá y tengo muy buenos amigos, pero el gobierno sí, ¿no? Para donde vayas está mal. Entonces los hemos invitado, estamos trabajando, nos hemos acercado, por ejemplo, en Estados Unidos con la organización, el DSA, estamos impulsándolos, ellos han crecido, vamos a trabajar con ellos, queremos crear un comité en solidaridad con México, para invitar a la comunidad latina, no nada más la mexicana, sino la latina, a que se integren a esto, ¿no? Porque en el caso de los mexicanos somos 40 millones los que viven allá, entre primera, segunda y tercera generación, lo cual es un número significativo, ¿no? Y va a seguir creciendo, pero a veces no tienen la representatividad porque se sienten alejados de los dos partidos hegemónicos en Estados Unidos. Entonces, si logran organizarse, ya sea para entrar con ellos o sus propias organizaciones, se puede hacer bastante, ¿no? Estamos de acuerdo en lo que dicen, lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Si ya sabemos, empezar a aprender. Nosotros tenemos que aprender que hay un ejemplo ahí a seguir de resistencia, de formación, de dar amor, que muy pocas personas hablan de eso. El discurso de Petro habló de amor. Digo, qué bueno que en Latinoamérica ya hay 2 presidentes que hablan de amor, ¿no? López Obrador y él. Vemos la importancia de lo que está haciendo López Obrador al quererse poner, ¿no? Nos enseña la variante de los líderes que necesitamos aún más Castros que lleguen y se pongan firmes, más Chávez que lleguen y le digan al diablo, diablo, pero también más López Obrador que lleguen y respetuosamente les diga, tienes el poder pero no controlas más. Y eso es lo que intentamos hacer. ¿Qué va a pasar?
pues ahora sí que depende de todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Aquí hacemos lo posible, invitamos a los jóvenes, más allá que por la sangre nueva o renovadora, es para el confrontar las ideas, ¿no? El compartir las ideas de unos y otros para hacerlo más grande. El llamado es a todos, a que hagamos algo, lo que sea. El simple hecho ahorita, esa noticia de las jeringas, está canijo que no le hayan dado agujas, ¿no? La pieza para el oxígeno, pero también dar la muestra de que Cuba es un pueblo que da. Por eso decía lo de todo lo que ha dado, ¿no? Todo lo que ha mandado. Y a veces tampoco se dice. Se deja la voz, y bueno, y aquí otra de las cosas que hacemos, dejar de ver los medios tradicionales, ¿no? Hay que dejar de ver Televisa, TV Azteca, hay que dejar de ver Univisión, Fox News, y depende de qué país vengan esos canales, ¿no? Hay que impulsar este canal, la 4TV, que es la voz del pueblo de México, o al menos es lo que intentamos que sea, que estos temas que aparentemente un mexicano va a decir, a mí que me interesa lo que esté pasando en Cuba, nos interesa bastante, porque si la hegemonía, como dicen, va a estar dando con un gobierno como el que tenemos y la otra transformación que queremos, vamos para allá si no nos ponemos abusados, ¿no? Si permitimos que esos partidos de derecha vuelvan y todo, o sea, recordemos cómo llegaban todos, no sea Peña Nieto llegaba y ni siquiera tomaban en cuenta, y Fox, come si te vas, o sea, todas esas cosas hay que estar recordando continuamente para saber hacia dónde vamos, independientemente de quién sea, como dicen, las ideas son las que no deben de morir, ¿no? Los hombres son transitorios, y aquí es en donde, desde mi punto de vista, agarro las palabras de la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? En el que el día de hoy estoy bien y soy feliz, inmensamente feliz, pero quiero que me perdonen por estos días los muertos de mi felicidad. Y a veces no sabemos quiénes son. ¿Cuánto cubano no ha muerto? ¿Para qué? Para impedir que el imperio abarque todo. Entonces hay que estar consciente de eso, ¿no? Igual, los hermanos salvadoreños, de todos lados, ¿no? Entonces la América unida, ¿no? Que el día de hoy no es de México hacia abajo, sino ver hacia el norte, porque 40 millones de mexicanos, y si le sumamos a todos los demás, inclusive ojalá los cubanos que viven en Florida recapaciten, ¿no? Hay posibilidad, la gente se puede arrepentir. Entonces ojalá y recapaciten, y en lugar de estar intentando tumbar a sus hermanos, que los ayuden a salir adelante. Entonces eso es lo que estamos intentando aquí, desde el área internacional, igual del área de mexicanos en el exterior, hacerles saber qué es lo que está pasando, concientizarlos, que se involucren y hacer que todo mundo sepa. Es la revolución de las conciencias, y no nada más las de los mexicanos, ¿no? Sino de todos lados. No sé si alguien más quiera… Adelante, sí, claro que sí. La verdad es que solo quería agradecerles muchísimo por esa invitación. A mí fue Peter el que me mandó la invitación. Y yo quiero comentar algo que complementa un poco lo que comentas, Diego, y es que yo viví el proceso de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, tuve la oportunidad de aportar, de trabajar con ellos, y soy mexicano, nací en Oaxaca, y siento que ahorita México recién está en los primeros años de la Revolución Ciudadana de Ecuador, donde se hicieron cambios monumentales, y creímos que no podía ser destruido. Y ahora, como todos sabemos, Ecuador está siendo dirigido por un banquero, ¿no? Todos los avances han sido destruidos, entonces esto tiene que durar. Tenemos que ver, como decía Leopoldo, la unidad, tenemos que ver cómo seguir resistiendo. Y nada más invitar, ¿no? Siempre, y también ponerme a disposición en cualquier espacio que se pueda aportar. Y en el tema de las redes sociales, que les llamo redes mentales, tenemos que mantener una plataforma latinoamericana unida, porque la lucha también está muy por ahí, está muy por ahí. Es uno de los factores, no es el más importante probablemente, pero es un factor determinante. Y nada más, y agradecerles muchísimo a ustedes dos. He tenido en la mente durante todo este trayecto que nos has llevado la fábula de Tierra de Ratones. ¿Sí la conocen? Un resumen. Es un discurso, bueno, lo dijo en un discurso Thomas C. Douglas, y
platica de una tierra donde viven ratones, pero son gobernados por gatos. Y pues los gatos dicen, no, pues los gatos saben lo que saben hacer, gobiernan bien, son buenos, se atienden entre ellos, pero pues son gatos, ¿no? Y a los pobres ratones les iba muy mal, ¿no? Porque pues hacían leyes donde los ratones no podían ir a una mayor velocidad para que pues los gatos los pudieran atrapar y satisfacer sus necesidades personales. Deciden, ya están muy molestos, se enojan y llegan, los gobernaban gatos negros. Llegan los gatos blancos y dicen, no, es que nosotros sí vamos a hacer un cambio verdadero. Y pues los convencen y votan por los gatos blancos. Y pues hicieron leyes mejores, pero peores para los ratones. Entonces cambian, ¿no? Pues vamos con gatos ahora manchados y así van cambiando, mitad blancos y mitad negros y pues cada vez les va yendo peor. Hasta que llega un ratón y dice, no, oigan, creo que estamos equivocados, hay que votar por un ratón que nos representen. Y por ahí salen algunos y dicen, comunista, y lo meten a la cárcel. Y la fábula acaba con la frase que dijiste, podrán acabar con los ratones o con los humanos haciendo, pero nunca acabarán con las ideas. Así acaba la fábula. Y me viene, lo he tenido ahorita en la mente el cuento todo el tiempo, y digo, pero no hay otro final, el que ha hecho Cuba, donde los ratones, ¿sí?, se han rebelado y sacaron a los gatos, ¿sí? Entonces, el cuento puede continuar y tener otro final, ¿no? Y también me vino a la frase, busquen el cuento, el nieto de Douglas lo hace en dibujos animados, y así se llama, Tierra de Ratones, ¿sí? De que no da el que tiene, sino el que quiere. Y va con Cuba porque con todas las limitaciones, el que quiere no solamente ha educado, ha curado, sino además exporta con toda la beatitud, bueno, no sé qué palabra emplear, pero hacia afuera, ¿no? Nosotros estamos siendo beneficiados con los médicos cubanos, precisamente. Era todo, nada más. Únicamente para terminar, qué bueno que hizo mención en eso, ¿no? Por ahí hay de que Estados Unidos siempre ha exportado guerra, ¿no? Y Cuba exporta médicos, exporta salud. Y yo hincapié porque una de las cosas que hay que hacer es difundir lo que hace Cuba, ¿sí? Y yo tengo la experiencia de haber platicado con muchos estudiantes que han ido a Cuba a graduarse como médicos. Y estos estudiantes son ciudadanos americanos. Y que Cuba perfectamente le podría negar, así como hace Estados Unidos, negarle la entrada. Y sin embargo, los educa para que regresen a sus países y ayuden a su pueblo. Eso es todo. Buenas noches, un saludo a Leopoldo, antiguo camarada de lucha, a Diego y a todos y a todas las que están presentes y a los que nos ven por la 4TV. Dos puntos nomás que yo quisiera destacar de lo que dijo Leopoldo, el tema del imperialismo. Todo proceso en América Latina que intenta establecer condiciones de soberanía, de igualdad, de inclusión, de dignidad, automáticamente cae bajo la mira del imperio. Y hay que reconocerlo y reconocerse en esa lucha. A veces creemos que por ser un país no tan importante
en el escenario global, porque no tenemos recursos naturales, el imperio no se va a ocupar de nosotros. Y siempre se está ocupando de nosotros, porque esos conceptos le son ajenos a su naturaleza rapaz, su naturaleza dominante. ¿Cuántas guerras han desatado en nuestro hemisferio? ¿Cuántas guerras han desatado en el mundo? Bloqueos. O sea, yo creo que es muy importante, incluso que esta cuarta transformación se vea en esa perspectiva, de que lo que se está dando en México definitivamente no es del agrado de los círculos imperialistas. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Incluso demandas en el marco del TEMEC, porque México quiere seguir una política energética soberana. Y entonces empiezan a reaccionar y a atornillar y a apretar. Entonces yo destaco eso. Pero también destaco como segundo punto el rol tan importante que está jugando México y su presidente en este esfuerzo latinoamericano de acercamiento, de unidad, de solidaridad, y donde ha tenido con Cuba particularmente expresiones que me parece merecen todo el aplauso, el aval, el respaldo de América Latina. En los momentos más difíciles, en Cuba, que había escasez hasta de gasolina, recuerdo que se mandó un buque, ¿verdad? Y con la protesta de todos los sectores conservadores de México, pero ahí estaba presente. No se imaginan cuál ha sido el golpe moral que ha tenido el imperio de ver al presidente Díaz-Canel junto con el presidente López Obrador presidiendo un desfile militar en el Zócalo. Eso tiene un simbolismo demoledor. El hecho que luego el presidente López Obrador visite La Habana y tenga esas frases tan encomiables para la lucha del pueblo cubano, y donde también ha invitado, ¿no?, revolucionar la revolución, superar los problemas que, como decía Leopoldo, todo proceso tiene. Todo proceso es perfectible, y yo estoy claro de que el pueblo cubano, el Partido Comunista, está haciendo enormes esfuerzos para superar inercias, para superar deficiencias. El hecho de que el presidente López Obrador haya encabezado ese no a la tal cumbre de las Américas en nombre de la dignidad de América Latina, porque se estaba excluyendo a Cuba, Venezuela, Nicaragua, tiene un simbolismo poderoso, poderosísimo. Así que creo que es muy importante que México también se haga cargo y continúe con esa postura. Qué tristes aquellos días del come si te vas, ¿verdad? Que exhibieron a un México subordinado, un México sin dignidad, ¿verdad? Esos días han quedado atrás, y eso creo que nos alegra a todos, no solo en México, sino en toda nuestra América. Muchas gracias. Sabe que lo más difícil es terminar. No, realmente, primero, y lo sentí cuando llegué, un calor humano extraordinario, ¿no? Y es precisamente lo que se ha desarrollado acá, ¿no? Reflexionar en torno a un fenómeno que está vivo, que es el bloqueo. Que está vivo, que pretende imponerse y que tenemos el reto de desmontar. En ese empeño contamos con el apoyo de todos los compañeros, de toda la gente de bien, más allá de posición política, de credo, de orientación, de religión. Es una batalla común por salvar la humanidad. Yo siempre pienso en esa frase de Martí,
que se utiliza mucho, pero siempre, Martí, ese misterio que nos acompaña, como decía Lezama Lima, quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Muchas gracias. Pues así es, muchas gracias. Nuestra compañera y la titular de esta secretaría, Marta García Alvarado, les mando un saludo a todos, en especial al compañero Leopoldo. No pudo estar aquí, está en Estados Unidos arreglando cosas allá con nuestra comunidad migrante, pero le agradece mucho su asistencia aquí. Pues hay que terminar como siempre, ¿no? Con el nuevo, un nuevo significado o darle la verdadera dimensión al significado de patria o muerte. Tenemos que estar conscientes de eso, no nada más es gritarlo, en verdad, o hay que ser hasta la muerte, luchar por la patria. Muy buenas noches y muchas gracias por ustedes ya. Y una foto. Gracias. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva!